Bueno, buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Con un poquito más de calorcito esta tarde, ¿no? ¿Verdad? Con el sol y esas cosas, a ver si nos respeta. ¿Cierro la puerta? ¿Sí? Pues cierro la puerta. Porque entra un poco de corriente, ¿no? Vale. Bueno, pues antes de continuar, ¿qué tal la semana pasada? ¿Os enterasteis de todo? No sé si tenéis alguna duda, si queréis que resuelva algo o que conteste algo, ¿no? ¿Bien? ¿Todo bien? Vale. Bueno, pues yo estoy encantada de volver y bueno, pues esto se acaba hoy, pero bueno, ya sabéis dónde estoy, en la Universidad de Salamanca, en el Instituto de Neurociencia de Castilla y León, donde si queréis cualquier cosa, pues podéis contactar conmigo, o a través de Maritere también, si necesitáis algo o alguna aclaración más adelante o lo que sea, ¿vale? Bueno, si recordáis la semana pasada nos quedamos, me faltó por terminar alguna cosita más sobre visión animal. Estuvimos viendo cómo vemos los seres humanos, cómo vemos los colores, recordad lo de los colores, ¿no? Lo que realmente vemos en la luz, y nuestros fotorreceptores son los que responden a la luz y gracias a eso mi cerebro interpreta distintos colores y tonalidades de colores que vemos, ¿no? ¿Recordáis aquello, verdad? Entonces, claro, si los seres vivos de nuestro planeta, bueno, voy a hablar así, no tengo micrófono, pero me oís, ¿verdad? Es que no os he preguntado, sí. Es porque el otro día no funcionaba muy bien y quedaba mucho ruido. Y si me oís así, pues mejor. Si no me oís, me lo decís, que yo sigo gritando, yo hablo más alto. Os decía que, claro, si nuestros ojos ven los colores, porque realmente responden nuestras células, nuestros fotorreceptores, a distintas longitudes de onda de la luz, y es por eso que interpretamos los colores, pues otros animales del planeta Tierra que tengan otro tipo de células que responden a otras longitudes de onda, verán otros colores. ¿Recordáis eso, no? Que lo dejábamos ahí. Y os dije que hoy, antes de continuar con las cosas que no vemos, y sobre todo es cómo se nos estropea la visión, ¿vale? Básicamente es eso, ¿no? Nuestros defectos visuales. Antes de continuar con eso, me quedaba por contaros alguna cosita más de algunas visiones o algunas miradas espectaculares de la naturaleza. Y una de ellas es la de, por ejemplo, los animales que tienen una visión asombrosa de noche. Porque, claro, nos preguntamos, ¿cómo es posible, ¿no?, que estos animales vean tan bien por la noche? Porque realmente al final un búho que está cazando ratones que son súper chiquititos y realmente se confunden, ¿no?, con el fondo con la tierra, con las hojas y tal, ¿cómo es posible que estando tan lejos o a metros de distancia sean capaces de saber exactamente dónde están y poder verlos, ¿no? Fijaos ahí, lo caza, pero vamos, ni lo duda, ¿no? Entonces, si a nosotros nos cuesta tanto ver por la noche, ¿no?, porque recordáis que por la noche todos los gatos son pardos, porque no vemos muy bien los colores, porque utilizamos otras células, ¿cómo es posible que estos animales sean capaces de ver con tan poca luz, ¿no?, durante la noche? Bueno, pues hay animales que están adaptados a hábitats nocturnos, y uno de ellos es el búho, pero por ejemplo podemos pensar en los propios ratones, en los gatos, en los ciervos, por ejemplo, es decir, una serie de animales que tienen su vida o habituada por la noche, ¿no? Digamos, sus hábitos de vida normales son por la noche. Bueno, pues eso es porque la mayor parte de estos animales tienen una estructura en el fondo del ojo que se llama tapetum lucidum. No me digáis que no es un nombre bonito. Tapetum lucidum, por Dios, maravilloso. El latín es muy bonito, a que se estudie poco. Bueno, pues tapetum lucidum, ¿a qué os suena la lucidum? Como a luz, ¿verdad? Vale, pues se llama así porque es como una especie de espejo que tienen estos animales en el fondo del ojo. Y ese espejo hace que, por ejemplo, cuando vamos por la noche con nuestro coche, ¿no?, por la carretera, de repente se cruza algún animal, como por ejemplo un gato o un conejo o un búho, si tenemos esa suerte, cuando le damos con los faros de nuestro coche, parece como que se le iluminan los ojos, ¿verdad? Pues lo que estamos haciendo con eso es saturar ese espejo, es decir, el espejo que tienen en el fondo del ojo refleja la luz de mis focos, ¿vale?, de los focos del coche. ¿Y qué es ese espejo? Bueno, pues aquí os traigo una imagen del fondo del ojo, del ojo de un ciervo. Realmente es cuando nosotros quitamos, si recordáis, ¿no?, la córnea, quitamos el iris, el cristalino y quitamos el humor vítreo, lo que tenemos en el fondo del ojo es la retina, ¿no? Bueno, pues en estos animales, detrás de la retina, antes de la coroides,
tenemos esa especie de espejito, ¿lo veis, verdad? Se ve perfectamente, así como un poco iridiscente. No es un espejo realmente, ¿vale? Pero son minerales parecidos al espejo, a lo que está compuesto los espejos. Vale, pues esos minerales, fijaos, aquí tenéis una comparación del ojo humano y el ojo, en este caso, de un gato, ¿vale? Aquí recordad que teníamos 3 capas, ¿no? La esclerótica, que es blanca, luego tenemos la coroides, aquí está representada en gris, y la retina, que la tenemos en amarillo, ¿veis? Vale. Entonces, cuando la luz llega a la retina, toda la luz incide en nuestros fotorreceptores, y los que capten la luz, pues responden y ya está. Pero en el caso de los animales que tienen hábitos nocturnos, como veis aquí en verde, un espejo entre ese espejo, ¿vale? El tapetum lucidum, le vamos a llamar así, que tiene un nombre muy bonito. Como tiene el tapetum lucidum entre la retina y la coroides, la poca luz que no haya podido incidir en los fotorreceptores se va a reflejar en ese tapetum lucidum, y lo que va a hacer es que va a volver a incidir en los fotorreceptores. Es decir, hay como una segunda oportunidad que tiene la luz, de que si no ha llegado al fotorreceptor en la primera ocasión, tiene otra ocasión, cuando viene de rebote de ese tapetum lucidum, para poder incidir en el fotorreceptor. Es decir, estos animales por la noche ven las figuras, los objetos mucho más brillantes que como lo vemos nosotros, precisamente porque tienen esa segunda oportunidad para poder ver esos objetos, o por lo menos ver la luz, ¿no?, que reflejan esos objetos. ¿Se ha entendido esto? ¿Sí? Entonces, aunque ven los objetos más brillantes, tenéis que pensar que lo que les pasa a estos animales también es que esos objetos son un poquito más, ¿cómo diría?, menos nítidos, porque claro, al incidir 2 veces esa luz en los mismos fotorreceptores, tenemos un poco de ruido de fondo, ¿vale? Ese ruido de fondo, pero bueno, a ellos no les importa, al final les permiten ver las figuras mucho más brillantes que nosotros. ¿Qué es lo que pasa cuando llegamos con el coche y les encendemos esos ojos? Pues al final les estamos cegando porque estamos saturando de luz ese tapetum lucidum que tienen en el fondo del ojo. Por eso se quedan como quietos así mirando, porque se quedan completamente cegados por la luz, ¿vale? Bueno, como os decía, eso es lo que me quedaba por contaros de los animales, que en este caso tienen una visión pues espectacular, ¿no? Y lo que me queda de clase, quería contaros algunas cositas más sobre anomalías relacionadas con nuestra visión. El otro día hablábamos de nuestras virtudes, ¿no? Y hoy vamos a hablar de nuestros defectos, que tenemos muchos, pero bueno, también otros animales, pero ya eso lo dejamos para otra clase si queréis, y en otro año podemos hablar más de los animales. Bueno, pues como veis os he traído varias cosas, os he traído el daltonismo, que supongo que os suena, ¿verdad? Y os he traído algunos defectos o, digamos, anomalías que tienen que ver con la refracción de la luz. Pues, por ejemplo, la miopía, la hipermetropía, el astigmatismo, es decir, tiene que ver con cómo entra la luz en nuestro ojo. Vamos a hablar un poquito de eso. O también las cataratas, ¿sí?, que también nos suenan. Bueno, pero luego vamos a hablar en lo que me voy a poner un poquito más seria, porque, bueno, ese tipo de anomalías obviamente no son muy graves, porque se pueden corregir, ¿no? O sea, con gafas, con alguna operación, etcétera. Pero hay algunos otros problemas visuales que tienen que ver con retinopatías, es decir, problemas que afectan directamente a la retina. Y cuando afectan a la retina, ay, amigo mío, como son neuronas, como veíamos el otro día, pues es un poco complicado de resolver, ¿no? Y vamos a hablar, por ejemplo, de degeneración macular, de retinosis pigmentaria y problemas relacionados directamente con la retina, ¿vale? O, por ejemplo, glaucoma también, que seguramente os suena, ¿no? Bueno, pues ese tipo de problemas son un poco más graves a la hora de buscar soluciones y buscar terapias y tratamientos, ¿vale? Pero bueno, vamos a ver cuáles de ellas tienen soluciones y cuáles serían los factores de riesgo de estas anomalías. Y luego, al final, para jugar un poquito, para que no os quedéis con un mal sabor de boca con esto de las retinopatías, porque siempre son problemas visuales, ¿no? Siempre nos preocupan, vamos a ver alguna ilusión óptica, que tiene que ver con cómo nuestro cerebro interpreta lo que llega a través de nuestros ojos, que a veces pues se confunde, ¿no? A veces no ve la realidad como tendría que ser. Vale, pues vamos con ello. El daltonismo, esta gráfica ya os la traje el otro día, ¿os recordáis, verdad? Nuestros conos, los 3 tipos y los bastones, que son los que funcionan por la noche y que, como solo hay un tipo, pues todos los gatos son pardos porque solo responden a una longitud de onda, ¿vale? Entonces, si os acordáis, os dije que gracias a cuántos de esos tipos distintos de conos estén estimulados en un momento determinado, vamos a poder distinguir un montón de colores, ¿no? Es decir, los colores máximos que nosotros podemos distinguir son aproximadamente 1 millón de tonalidades. También os dije que no hace falta que sepamos todos los nombres, no,
pero sí que somos capaces de distinguir todas esas tonalidades entre sí, ¿vale? Porque tenemos 3 tipos distintos de conos, recordad que tenemos 6 millones de esos, entonces dependiendo de cuántos estén estimulados en cada momento, vamos a poder distinguir distintos colores. ¿Hasta ahí bien? Vale. Vale, entonces, nosotros somos, no sé por qué sale eso ahí, nosotros somos tricrómatas. Los seres humanos somos tricrómatas, porque tenemos 3 tipos de conos, ¿vale? 3 tipos de colores que deberíamos distinguir principalmente, ¿vale? Bueno, pues vosotros sabéis que hay personas que no son capaces de distinguir todas las tonalidades de los colores, ¿verdad? A esas personas las llamamos así comúnmente daltónicos. Pero estas personas realmente, científicamente, son dicrómatas. Y ahora me vais a entender. ¿Por qué? Porque de los 3 tipos de conos que tienen, solo 2 funcionan correctamente, ¿vale? ¿Y por qué? ¿O qué es lo que les pasa? Bueno, pues aquí os he puesto, además, que aproximadamente, fijaos, el 10% de los hombres son daltónicos. Que no me digáis, o sea, eso es muchísimo. Y otra cosa os voy a decir, algunos de ellos no lo saben, ¿vale? ¿Hay alguna persona daltónica aquí en la sala? No, pero mi hijo estudió hasta los 18, 19, 20. ¿No lo sabía? Ahí no sabemos. Viendo una revista de esas de los numeritos, Vale. pues le damos ahí. Pero no es del rojo y del verde. No, ¿es de otro? Vale. Sí. Y ahora os preguntaréis, ¿cómo es posible que una persona no sepa que es daltónica? ¿Cómo es posible? Pues ahora lo vamos a ver, vale. ¿Y por qué digo que el 10% de los hombres y el 0,5% de las mujeres, que también hay mujeres daltónicas, pero es más raro? ¿Por qué? Pues ahí tenéis los cromosomas XY, que son los cromosomas sexuales, ¿no? Entonces, los hombres son XY, es decir, tienen un cromosoma X y un cromosoma Y, y las mujeres tenemos 2 cromosomas X, que esos son los cromosomas sexuales, ¿vale? Son líneas generales, ¿vale? Bueno, pues la información para que este cono funcione, el rojo, y para que funcione el cono verde, es decir, la proteína que responde a esa longitud de onda, ¿vale?, que está en el cono para el verde y en el cono para el rojo, la información, es decir, como el libro de instrucciones, está en el cromosoma X, tanto para el rojo como para el verde. Es decir, si hay alguna anomalía en ese ADN, que vosotros sabéis lo del ADN, ¿no? El ADN es como la información. Si hay alguna mutación en el ADN que tiene la información para que este cono funcione correctamente, el rojo, o para que este cono funcione correctamente, el verde, o incluso para los dos, el hombre tiene muchas más posibilidades de tener esa mutación. ¿Por qué? Pues porque nosotras, que tenemos 2 cromosomas X, aunque tengamos mutaciones en uno de los cromosomas X, el otro tiene una proteína normal, de forma que funcionará correctamente. ¿Se entiende esto? Es decir, como tenemos 2 cromosomas X, aunque tengamos una información que no es la correcta, que está mutada, y tengamos una proteína mutada, como en el otro, nuestra proteína está funcionando correctamente, no tenemos ningún problema y podremos distinguir los colores de forma normal, digamos, ¿vale? No es que los daltónicos sean anormales, por favor, tomámelo como, o sea, digamos, me gusta más decir una visión típica, ¿vale? Una visión atípica sería que no pudieras distinguir entre todos esos colores. ¿Se entiende esto, verdad? Vale, entonces, fijaos, ¿cómo vería una persona estos lápices de colores? Una persona que tenga los 3 conos funcionando de forma normal, ¿vale? Natural o típicamente. Pues los vería como los tenéis aquí, ¿vale? Y aquí vamos a entrar ahora en el momento de por qué una persona daltónica es posible o cómo es posible que no sepa que es daltónica. Cuando nos enseñan los colores, y vamos al cole y nos enseñan los colores, nos dicen, este es el rojo, este es el verde, este es el azul, este es el amarillo y este es el naranja. Pero te dicen los nombres, pero no te dicen cómo tienes que distinguirlo. Al final, el rojo que yo veo no tiene que ser exactamente igual que el rojo que ves tú, o el rojo que ves tú, o el rojo que ves tú, pero es el rojo. ¿Se entiende esto? Entonces, una persona que es daltónica va a poder nombrar los colores, pero esos colores que esa persona está viendo no son exactamente los mismos que estoy viendo yo. Sí los ve, pero los ve distintos. ¿Se entiende eso? Pero el nombre es el mismo. Entonces, ¿cómo es posible que una persona daltónica no sepa que este rojo es distinto al que veo yo? Pues porque nunca se ha puesto en la tesitura o en la circunstancia de tener que elegir, por ejemplo, entre una cosa y otra. Siempre se pone el ejemplo de los semáforos. Entonces, una persona daltónica, ¿cómo sabe que el semáforo, el de arriba es rojo, el del medio es ámbar y el de abajo es verde? Pues por la posición. El de arriba es rojo, el del medio es ámbar y el de abajo es verde.
pero es su rojo, su ámbar y su verde. No quiere decir que sea el mismo que veis vosotros. Otro problema distinto es que la misma luz se ponga roja o se ponga verde. ¿Se entiende eso? Una persona que no distingue muy bien entre el rojo y el verde, si es la misma luz la que se enciende o se apaga, se pone rojo o verde, ahí va a tener problemas. No va a saber si está rojo o está verde, porque no lo sabe distinguir muy bien, a no ser que lo pueda comparar con otra cosa. ¿Sí? Y es por eso, por ejemplo, que para pilotar aviones, para circunstancias de ese tipo en el que tienes muchos pilotitos con distintos colores que son los que se encienden y se apagan, necesitan hacer una prueba de daltonismo, porque tienen que estar seguros que esa persona es capaz de distinguir todas esas tonalidades. ¿Vale? ¿Os queréis poner en los ojos de los daltónicos? Vale, entonces vamos a ver estos colores. Esto sería la visión normal, ¿no? O típica. ¿Cómo vería una persona que tiene mutaciones en el cono para el verde? Pues lo que le va a pasar es que va a tener dificultades para distinguir entre el rojo y el verde. No es que no los vea, sí los ve. Lo que pasa es que los ve muy similares. ¿Se entiende eso? Y los ve los dos como tonalidades parduzcas, más o menos. Aquí hay que tener en cuenta otra cosa. Los daltónicos hay de muchas variedades distintas. Es decir, no todos los daltónicos confunden rojo y verde, y no todos los daltónicos, o sea, la mutación hace que puedas expresar la proteína un poquito y entonces tienes un daltonismo un poco leve o sutil, no muy severo, ¿vale? Entonces tienes alguna dificultad, pero no es que los confundan completamente, sino que tienes alguna dificultad. ¿Se entiende eso, no? Entonces depende de la mutación que tengas, vas a tener más o menos dificultades para distinguir todas esas tonalidades. ¿Sí? Vale, entonces fijaos, entre el rojo y el verde van a tener dificultades porque se les parece mucho. Eso sería se llaman deuteranopes, eso es otro nombre. Personas que tienen mutaciones en el verde son deuteranopes. Vale, ¿qué le pasa a una persona que tenga mutaciones en el rojo? Pues le pasa lo mismo, pero por lo contrario. El rojo y el verde los confunden porque el rojo y el verde para ellos van a ser muy similares. Vale, y ahora, ¿por qué el rojo y el verde y no con otro color? Pues me voy a volver a esta gráfica que os he puesto antes. Fijaos, si el rojo no me funciona correctamente, fijaos que la gráfica del verde, la línea del verde abarca también parte del rojo, ¿lo veis? Entonces, como no tengo con qué comparar, como no tengo rojo, el verde es el que hace las funciones del rojo, porque responde a las mismas longitudes de onda que el rojo, ¿sí? Y si me falla el rojo, es decir, si me falla el verde, el rojo hace las funciones del verde, y si me falla el rojo, el verde hace las funciones del rojo, porque como veis, se solapan mucho la zona de influencia, la zona de respuesta a las longitudes de onda. ¿Se entiende eso? Vale, entonces, como veis aquí, el rojo y el verde se confunden en estas dos mutaciones, pero por lo contrario. Pero, como decían por aquí, hay otro tipo de mutación, es la mutación en el cono para el azul, y esta es muchísimo más rara. La mayor parte de los hombres que os he dicho antes que son daltónicos son o para el rojo o para el verde. Confunden el rojo y el verde o por las mutaciones en el rojo o en el verde, porque ese gen, o sea, esa información está en el cromosoma X. Sin embargo, los del azul son mucho más raros porque la información, el ADN, la información para ese cono azul no está en un cromosoma sexual, está en un cromosoma autosómico. De forma que los dos cromosomas, el del padre y de la madre, tienen que tener la misma mutación para que la mutación se exprese y entonces el cono azul no funcione correctamente. ¿Se ha entendido esto? Es decir, como el hombre solo tiene un cromosoma X, cualquier mutación que tenga que ver con el cromosoma X va a tener él muchas más posibilidades de desarrollar la mutación. Tiene todas las papeletas, ¿no? Sin embargo, si es una mutación en un cromosoma autosómico, tienes que tener la mutación tanto del padre, que provenga del cromosoma del padre como que provenga del cromosoma de la madre, para tener esa enfermedad. En este caso no es una enfermedad, que es un trastorno, ¿vale? Porque esto no es una enfermedad. ¿Se ha entendido? Entonces, en el caso de las mutaciones en el cromosoma, en el cono para el azul, es mucho más raro y además fijaos qué colores ve. Para ellos el mundo casi es de color de rosa, básicamente. Como os digo, esto es muy raro, ¿vale? Pero en este caso, cualquiera de los tres tipos de daltonismo son personas que se les llama científicamente dicrómatas, porque solo dos de los tres tipos de conos funcionan correctamente.
independientemente de la mutación que tengan. ¿Sí? Vale. Pero digo yo que ese que está en la actualidad pone dificultad para distinguir el rojo del verde, y al igual dificultad para distinguir el rojo del verde. Sí, es lo mismo, pero por lo contrario. ¿Sí? Vale. Entonces, aquí os pongo también lo mismo, los mismos colores, ¿vale? Como los colores del arco iris, y cómo lo verían cada uno de los distintos tipos de dicrómatas. Como veis, tanto para el deuteranope, que es como se llama, que tiene la mutación en el verde, como el protanope, que es el que tiene la mutación para el rojo, tienen dificultades para distinguir entre el rojo y el verde, pero por lo contrario, ¿vale? Bueno, y ahora vamos a ponernos en una circunstancia así, que vamos a un mercado, vamos a coger unos tomates, ¿no? Y queremos elegirlos, pues, para hacer un gazpacho, por ejemplo, que ahora es la época ya. Pues si no tenemos dificultades para distinguir los colores, pues podremos elegir los tomates más maduros, los que más me gusten, ¿no? Pues para el gazpacho o si no para la ensalada, depende. Bueno, ¿cómo vería los tomates una persona que tiene mutaciones en los conos para el verde? Pues todos verdes, bueno, todos marrones casi, ¿vale? Todos más o menos marrones. Vale, esto, igual que os dije la semana pasada con lo de los animales, que esto hay que cogerlo con pinzas, ¿vale? Porque claro, aquí estamos intentando ponernos en los ojos de una persona daltónica, pero de un tipo de persona daltónica, ¿vale? Ya sabéis que hay como muchas severidades distintas. Vale, ¿qué le pasa al que tiene mutaciones en el rojo? Pues los ve todo verde. Igual, o sea... Pero ¿cómo lo vería entonces una persona con mutaciones en el cono para el azul? ¿Qué os he dicho que les pasa? Todos rojos, los ve todos maduros, ¿vale? Los vería así. Porque ve el mundo color de rosa. Y yo no sé si os dije esto el otro día, pero nos cuesta mucho pensar que hay gente que ve el mundo de una forma distinta, como lo vemos nosotros, ¿verdad? No nos cuesta pensar que hay gente que escucha peor, o que hay gente que le gusta una comida más que otra, pero todo eso son sentidos. El ojo, la vista también es un sentido, es decir, que puede haber muchas diferencias en cómo sentimos las cosas a través de nuestros ojos, ¿vale? Entonces, nos cuesta mucho ponernos en los ojos de los demás porque nos cuesta mucho pensar que hay gente que ve el mundo de una forma diferente a como lo veo yo. Es como que el mundo es solo aquello que aparece delante de mis ojos, y no, es muy distinto. Vale, entonces... Ahora os voy a contar una historia que a mí me parece alucinante. Se ha visto, primero, que hay un 10% de los hombres que son daltónicos, eso sí, pero luego se ha visto que hay muchas mujeres, o se dice, no sé si habéis oído esto, que hay muchas mujeres que ven más colores de lo normal. ¿Habéis oído alguna vez esto? ¿No? ¿No habéis oído hablar? Bueno, en general se dice mucho esto de que, bueno, las mujeres estas que dicen el blanco roto, el blanco hueso, el blanco no sé qué, yo solo veo blanco. ¿Sí o no? O sea, que en general las mujeres son capaces de distinguir más tonalidades dentro de nuestro espectro visible, ¿vale? Más tonalidades dentro de una misma tonalidad, ¿no? ¿Vale? Bueno, pues que sepáis que esto tiene cierta base científica. Os lo voy a mostrar. Se ha visto que hay un 12% de mujeres, normalmente personas XX, que tienen un cono de más. Y en vez de tricrómatas, son tetracrómatas. Vale, os voy a explicar la ciencia detrás de esto. Me voy a volver a los daltónicos. Los daltónicos, he dicho, los hombres daltónicos tienen mutaciones en su cromosoma X y eso hace que esos hombres sean daltónicos. ¿Ese cromosoma X de dónde viene? De su madre. ¿No? Porque el cromosoma X viene del padre. Eso es así. Vale. Bueno, pues se ha visto que aquellas mujeres cuyos hijos son daltónicos y a los que les han heredado su cromosoma X con esa mutación, se ha visto que esas mujeres, muchas de ellas, no todas, pero muchas de ellas, resulta que esa proteína mutada se expresa un poquito en sus conos, de forma que esa proteína mutada es capaz de funcionar. ¿Sí? ¿Me seguís? ¿No? Entonces, esa mujer tiene su cromosoma X con sus proteínas normales, tanto para el rojo como para el verde, y otro cromosoma X con la proteína mutada, con la información mutada, que es la que le ha pasado a su hijo, ¿vale? Y se ha visto que esa proteína mutada en algunas de estas mujeres es capaz de funcionar un poquito, ¿vale? Entonces, ese cono que se genera es un cono mutante. Entonces tienen 3 conos normales, el rojo, el verde y el azul, y luego otro cono que expresa la proteína mutada. Pero la proteína mutada con capacidad de funcionar
un poquito y hace que esa mujer tenga más capacidad para distinguir colores dentro de el mismo espectro visible. Si en condiciones normales los tricrómatas somos capaces de distinguir 1 millón de colores, se ha visto que estas mujeres pueden distinguir hasta 100 millones de colores, ¿vale? Entonces, es esto el chiste este que os decía antes, ¿no? Que se dice mucho esto, ¿no? Las mujeres escarlata, carmesí, vino, ciruela, berenjena, para todo rojo, morado, etcétera. Este es como el chiste este típico, ¿no? Vale, pero es que, como os digo, esto se ha demostrado científicamente. Esta es la gráfica esta que es de los 3 conos de antes, ¿vale? El rojo, el verde y el azul. Pues se ha visto que muchas mujeres, esto es un artículo científico, se ha visto que muchas mujeres, el 12%, que es incluso más que los hombres daltónicos, cosa que he dicho antes, ¿vale? Tienen un cono que tiene una proteína mutada y que se expresa como entre medias, entre el rojo y el verde. Es decir, en esa franja son capaces de distinguir muchas más tonalidades que en condiciones normales. ¿Se entiende esto, no? Entonces, ¿hay mujeres que ven más colores que los hombres? Sí, pero por 2 motivos. Uno, por este que os estoy contando, porque se ha visto que hay muchas mujeres que tienen un cono de más, y otro, pues porque hay muchos hombres que son daltónicos y ya de por sí ven menos colores que las mujeres en general, ¿sí? Entonces, realmente hay como 2 argumentos distintos para realmente afirmar eso que tenéis ahí. Es difícil demostrar que una mujer es tetracrómata. Es muy fácil demostrar que un hombre o cualquier persona es daltónico porque hay test para poder hacer eso, ¿vale? Esto que me decíais antes de los numeritos. Pero claro, demostrar que una persona ve más allá de lo que ve normalmente la gente, pues es muy complicado. Sobre todo porque todos los dispositivos electrónicos, las pantallas, los teléfonos, todo, están hechos para ver en RGB. Solo tienen 3 colores, solo tienen RGB. Entonces es muy difícil hacer test, incluso en físico, para demostrar que una persona ve más allá de las tonalidades normales que vemos en condiciones normales. ¿Se entiende esto? Vale. Bueno, pues ahora vamos a hablar, esto como decía una curiosidad y es un tema que a mí me gusta mucho tratar, pues porque habla mucho de cómo vemos el mundo todos, ¿no? Al final vemos muy diferente. Ahora vamos a hablar de esas anomalías que os he dicho que tenemos en la visión. Supongo que habéis enfrentado muchísimas veces al test de Snellen, ¿no? Que es el que nos mide la agudeza visual. La agudeza visual es aquella que tenemos con el centro de nuestra mirada, con la mácula, con lo que me estáis mirando vosotros. Es lo que nos mide cuando vamos al oftalmólogo o al óptico. Cómo de bien vemos. ¿Y en qué se basa el test de Snellen Cuando nos dicen, usted tiene una visión 20/20. Eso lo han dicho, ¿verdad? ¿Eso qué significa? Pues que a una distancia determinada del test consigo ver unas letras que están a un tamaño determinado y se separan entre sí un número determinado, ¿vale? Es decir, es como una especie de patrón que ya está estandarizado, ¿vale? ¿Y qué significa que usted tenga una visión 20/30? Que entonces ya está un poco peor, ¿no? ¿Y eso por qué? ¿Sabéis a qué se refiere eso? ¿No? Vale, pues eso es. El test 20/20, o sea, si tiene visión 20/20, es que a 20 pies de distancia del test soy capaz de ver una fila de letras que es la que corresponde, ¿vale? Entonces esa es mi visión correcta. Si me dicen que tengo una visión 20/30, es que yo, para ver esas letras, tengo que ponerme a 20 pies de distancia y hay una persona que pueda verla a 30 pies de distancia. Es decir, que yo me tengo que acercarme más para poder ver una fila que una persona ve a 30 pies de distancia. ¿Se entiende eso? Entonces mi visión es peor. Y lo mismo pasa con el 20/50, que todavía es peor, etcétera, etcétera. Si vamos escalando, lo que significa es eso, que lo que una persona ve a 20 pies, que lo que una persona ve a 50 pies, me tengo que acercar a 20 pies para poder verlo. Entonces mi visión es peor. ¿Sí? ¿Se entiende eso, verdad? Vale, esto lo he puesto aquí en la pantalla, pero no es para hacer el test, ¿vale? Esto es simplemente para enseñaros cómo es. No tenéis que hacerlo. Además, cada uno estáis a una distancia distinta. No os preocupéis, esto es simplemente para enseñarlo. Vale, entonces, visto esto, ¿qué es un ojo miope? Un ojo miope como el mío, seguramente como muchos de vosotros que tenéis aquí, que tenéis gafas, un ojo miope es un ojo más largo de lo normal. ¿Qué significa eso? Pues que las cosas que tengo cerca las voy a ver bien, definidas, enfocadas, pero las que están lejos no. ¿Por qué? Porque las que están lejos, en vez de proyectarse sobre mi retina, se proyecta delante de la retina, porque el ojo es más largo de lo normal. ¿Se entiende eso? Claro, la imagen tiene que ir a la retina. Si el ojo es más largo de lo normal, en vez de a la retina va delante de la retina. ¿Sí?
¿Qué pasa con un ojo hipermétrope? Pues lo contrario. Un ojo hipermétrope es más pequeño de lo normal, es más cortito de lo normal. Entonces, una persona hipermétrope, las cosas que están lejos las ve bien, porque la imagen se proyecta en la retina, pero las cosas que están cerca no se enfocan en la retina, sino detrás de la retina, porque el ojo es más pequeñito de lo normal. Entonces, eso sería a grandes rasgos, hay muchas más cosas, ¿vale? Pero básicamente es eso, un ojo miope es más largo y un ojo hipermétrope es más corto de lo normal. Entonces, una persona miope no ve de lejos bien y una persona hipermétrope no ve de cerca bien. Es completamente lo contrario, pero por cosas distintas, ¿vale? De hecho, este cuadro se resume esto que os estoy diciendo. Miope, como veis, la imagen se proyecta delante de la retina, hipermétrope, la imagen se proyecta detrás de la retina. ¿Y qué le pasa a una persona que tiene astigmatismo? Pues lo que le pasa es que la córnea, la curvatura de la córnea no es homogénea, sino que tiene como imperfecciones en la curvatura de la córnea. Y entonces lo que va a pasar es que la luz, en vez de entrar directamente hacia la mácula, se va a dispersar dentro del ojo. Y eso va a provocar muchas veces que la gente que tiene, por ejemplo, astigmatismo, le provoca como mucho malestar conducir por la noche, porque las farolas le molestan muchísimo. Es como que se le dispersa la luz dentro del ojo. ¿Os pasa esto? ¿Sí? Entonces, una persona miope también puede tener astigmatismo y una persona hipermétrope también, porque eso no depende de la retina ni del ojo, sino depende de la córnea, de la curvatura de la córnea. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Vale. Pasamos a la catarata. ¿La catarata qué es? Pues la catarata es una consecuencia normal del envejecimiento y punto pelota. O sea, no hay mucho más, si os lo cuento, pero no hay mucho más que decir. Al final, cuando vamos envejeciendo, pues hay cosas que se ponen más blandas y otras cosas que se ponen más duras. Una de las cosas que se ponen duras, en vez de otras cosas, ya podría ponerse otra cosa dura, pero no, pero es el cristalino, perdón. Es el cristalino, se endurece el cristalino porque se van acumulando una serie de daños de la exposición al sol, a distintos elementos que hace que el cristalino envejezca y acumule una serie de daños que no se pueden eliminar. Entonces ese cristalino se vuelve más duro y además se vuelve amarillento, como veis aquí, es decir, distorsiona la visión de los colores. No somos conscientes de que los colores no son los mismos que veíamos antes, porque realmente la catarata es algo progresivo, va acumulando con el tiempo, no te das cuenta de que vas como distorsionando esa visión de los colores. Te das cuenta de que dejas de ver con claridad y con nitidez, pero no te das cuenta de esto de los colores que es menos evidente, ¿vale? Pero también produce una distorsión de los colores. Es decir, es algo que realmente es un proceso normal de envejecimiento. Hay algunos factores de riesgo que hace que haya gente que tenga cataratas antes que, digamos, la gran mayoría de la gente, ¿vale? Hay distintos factores de riesgo, pero bueno, uno de ellos, de hecho, es la exposición a la luz solar, la exposición a la luz ultravioleta sin protección correcta, ¿vale? Sin gafas de sol. Vale, os quería contar, como os decía, me voy a poner un poco más seria, y voy a contaros algunas retinopatías. Como os decía, son problemas relacionados no tanto con la curvatura del ojo o como de grande o pequeño el ojo, que son cuestiones que se pueden corregir o con lentes, con lentillas o con operaciones, ¿no? Básicamente, pero os voy a contar alguna cosa un poco más pues severa, digamos, ¿no? Como más grave, porque afecta directamente a las neuronas que forman parte de nuestra retina. Una de ellas, que os voy a contar ahora un poquito más adelante cuáles son los detalles, es lo que se llama retinosis pigmentaria. ¿Os suena? ¿Conocéis la retinosis? Pablo. A Pablo lo conozco yo, vamos, hace mucho tiempo. A Pablo lo conozco. Tiene retinosis pigmentaria. Él os contaría mucho mejor que yo lo que le pasa, cómo ve, ¿no? Pero os voy a contar un poco la base de qué es lo que pasa, ¿vale? Con este tipo de patología. Esto sí que se considera una enfermedad, ¿vale? Precisamente porque estamos perdiendo unas capacidades y unas facultades. En el caso del daltonismo, que os explicaba antes, se considera un trastorno, porque realmente la gente no está, o sea, no es una patología, no es un problema mayor, ¿vale? No trasciende mucho más allá, simplemente que no puedes combinar bien los colores de la ropa cuando te levantas por la mañana, pero bueno, ya está. Es decir, no es un problema para tu día a día, ni es una enfermedad. En este caso sí. En este caso, además, la retinosis pigmentaria, ahora os contaré que es una enfermedad progresiva degenerativa, es decir, vas perdiendo visión poco a poco. Y se queda una visión así, bueno, depende de la enfermedad, depende del tipo de retinosis, pero se llama visión en túnel, es decir, vas perdiendo los bastones, ¿vale?, que es con lo que tenemos en la periferia, y se queda con un resto visual central, que es donde está la mácula, que es
pues con lo que me estáis mirando ahora. Hay otra patología que es mucho más común, que es la degeneración macular asociada a la edad. Voy a contar un poquito más de ella, porque como os conté el otro día, trabajamos en esta enfermedad, ¿vale? En degeneración macular. Y como veis es lo contrario, lo que se va perdiendo es la visión central, porque se van perdiendo los conos de la mácula, ¿vale? Por distintos factores. Ahora os contaré también un poquito algunos de estos ejemplos. Y, por ejemplo, hay otra que es la retinopatía diabética, que esto sí que os suena también, que realmente esto no es una enfermedad inherente de la retina, pero porque es una consecuencia de otra patología, otra enfermedad que es la diabetes, ¿no? ¿Y por qué tiene esta o queda esta visión parcheada? Pues porque realmente lo que se afectan son los vasos sanguíneos de la retina. Entonces, dependiendo de qué vasos sanguíneos estén afectados, pues va a ser esa región de la retina la que va a verse afectada, ¿vale? Los fotorreceptores de esa región. Esperemos que nadie llegue a esto, porque la retinopatía diabética se puede controlar controlando la diabetes y con un chequeo con el oftalmólogo de forma continuada, ¿vale? Pero como os contaba, voy a hacer algunos datos sobre algunas de estas patologías. La retinosis pigmentaria es lo que se llama una enfermedad rara. Está catalogada como enfermedad rara. ¿Sabéis lo que es esto, no? De una enfermedad rara no es que las personas sean raras, sino porque afectan a un pequeño número de personas, ¿vale? Y en este caso, fijaos, aunque afecta a 1,6 millones en el mundo, que ya son personas, ¿vale? Por ejemplo, para que os hagáis una idea, hay como unos 25.000 afectados en España. Estos números pues son más o menos aproximados, ¿vale? Fluctúan, pero bueno, más o menos. Y uno, como está asociado a mutaciones en genes, que ahora os voy a contar, 1 de cada 80 personas va a poseer genes defectuosos que puede pasárselo a su descendencia, ¿vale? Pero hay distintos genes que afectan a o que promueven este tipo de enfermedad. Características multigénicas. ¿Qué significa esta? Pues lo que acabo de deciros. Hay muchos genes distintos cuya mutación hace que se produzca este tipo de patología, esta retinosis pigmentaria, ¿vale? Muchos genes distintos. Es degenerativa, progresiva. Como os he dicho, depende del gen que tengas mutado, la degeneración va a ser más o menos lenta, ¿vale? Entonces es progresiva, pues porque progresivamente se va perdiendo la visión. Degeneran primero los bastones y después los conos, en el caso de que sea una mutación de estas, como os digo, muy severa. Va a depender mucho del tipo de mutación. Y como veis, queda ese tipo, se llama así, visión en túnel, ¿vale? Esa visión resto visual central. Si conocéis a Pablo, seguramente ya veis que es una persona además como muy dinámica, se defiende muy bien, pero porque ella tiene como unos patrones y sabe perfectamente dónde tiene que mirar, cómo tiene que mirar. Pero en un principio la gente tiene que entrenarse un poco a aprender a mirar, porque son personas que se piensan que son torpes. Porque claro, tenéis que pensar que estas personas no es que vean un túnel, sino que sencillamente no ven los laterales. Su campo visual es como mucho más pequeño. Entonces, claro, yo por ejemplo estoy aquí y estoy viendo el suelo, y vosotros también, si estáis así, de pie, veis el suelo, pero estas personas no lo ven. Pero no se dan cuenta porque, como os digo, esto va progresivamente y entonces al principio se piensan que es que son torpes, porque se tropiezan con los sitios o se dan con las ventanas si están por aquí, por el lado y no la ven, porque no tienen visión periférica, pierden la visión periférica. Como os digo, es como progresivo. Y luego otro de los síntomas que tienen estas personas, de los primeros síntomas, es que cuando entran en un sitio que está poco iluminado, no ven nada, pero nada. Nosotros, cuando hay poca luz, pues entramos y más o menos te cuesta adaptarte, pero te acabas adaptando y ves algo, ¿no? Pero estas personas, da igual el tiempo que estén, que no ven absolutamente nada. Entonces, es uno de los primeros síntomas, porque claro, lo que pierden son los bastones, recordáis que son las células que nos permiten ver por la noche, aunque no veamos los colores, ¿vale? Estas personas tienen muchas dificultades. Y como os decía, es una enfermedad rara. ¿Qué significa que es una enfermedad rara? Pues porque afecta a menos de 1 por cada 2.000 personas. Eso es lo que significa una enfermedad rara. Pero eso no significa, una enfermedad rara no significa que no haya gente con enfermedad rara. Fijaos, hay hasta de 5.000 a 7.000 enfermedades raras distintas en todo el mundo. Y además la mayoría de ellas no tienen cura, no tienen fármaco, no tienen tratamiento efectivo para curar esta enfermedad. De hecho, esta es una de estas enfermedades que no tiene cura a día de hoy. Es una enfermedad genética. Es una mutación genética. ¿Cómo? Sí, pueden llegar a quedarse ciegos, pero como os digo, depende del gen que esté mutado. Va progresando, sí, va progresando. Entonces, como os digo, dependiendo de qué gen tenga mutado, de la importancia de ese gen en la función visual, pues es posible que se queden completamente ciegos. No suele quedarles un resto visual central
con el que se defienden bastante bien. Vale, la otra, esta es súper frecuente. O sea, si antes, la de antes he contado que es una enfermedad rara, esta es muy frecuente. Se llama degeneración macular y aquí me faltaría poner, pero ya lo tenéis ahí, asociada a la edad. Y eso es uno de los factores, digamos, determinantes. En general somos una población en el primer mundo, digamos, ¿no?, envejecida, y afortunadamente vivimos muchos años, y vivimos muchos años con muy buena calidad de vida, pero eso hace que haya asociadas a este envejecimiento natural de la población una serie de enfermedades que están asociadas al envejecimiento. Una de ellas son las cataratas, ¿vale?, la presbicia, que también, estas cosas, pero otras que son más graves, como por ejemplo esta enfermedad, o por ejemplo el Alzheimer, ¿vale? Es decir, son enfermedades que están asociadas al envejecimiento, ¿vale?, de la población. Entonces, como somos una población muy envejecida, pues cada vez va a ser más normal, aunque no lo sea, tener este tipo de enfermedades, ¿vale? Entonces, es importante tratar de buscar soluciones, diagnósticos tempranos y cada vez pues más buscar esas soluciones a estos problemas asociados al envejecimiento natural de la población, ¿vale? Entonces, es uno de los esfuerzos que hay ahora mismo en ciencia, buscar diagnóstico temprano y, digamos, frenar este tipo de enfermedades. Os cuento, afecta a 8 millones de personas en el mundo, no me digáis. Y en España hay aproximadamente unas 800.000 personas. Igual, estos números, ya sabéis, son más o menos aproximados para que os hagáis una idea de lo frecuente que es esta patología. Características. Antes os dije que la retinosis pigmentaria es multigénica, es decir, muchos genes distintos, mutaciones en muchos genes distintos pueden causar la enfermedad. En este caso, se habla de una enfermedad multifactorial, es decir, hay muchos factores distintos que influyen en que esta patología se desarrolle o no se desarrolle, ¿vale? ¿Cuál es el factor determinante? La edad. Por eso se llama asociada a la edad. Cuanto más mayor seas, pues más papeletas tenemos, ¿vale? Eso es así. Otro factor determinante es que se ha visto que hay algunas mutaciones en algunos genes que son un factor de riesgo. Y voy a explicar la diferencia entre que una mutación te cause una enfermedad a que una mutación sea un factor de riesgo. Yo creo que sí que lo entendéis, ¿no? Es decir, la enfermedad anterior, la que os he dicho antes, retinosis pigmentaria, si tenías el gen mutado, vas a desarrollar la enfermedad. En este caso, si tú tienes un gen mutado que es prevalente en esta patología, hace que tengas muchas papeletas para desarrollarla, pero es posible que no. ¿Sí? Por eso se llama factor de riesgo. Y no que la mutación te genere directamente la enfermedad, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que ver es si tenemos antecedentes familiares que tengan degeneración macular, porque es muy probable que tú tengas alguna de esas mutaciones relacionadas con esa patología, ¿vale? Otra cosa, otro factor prevalente, como os he dicho, obviamente la edad. Pero luego tenemos otras cuestiones, esos factores que se pueden controlar. Esos dos que os he dicho antes no se pueden controlar, la genética y la edad, eso no. Pero hay otras cosas que sí. Hay otras cosas que lo que podemos hacer es reducir los factores de riesgo, ¿vale? Es decir, quitarnos papeletas del bolsillo, reducir los factores de riesgo. ¿Cuál es? Uno de ellos es el tabaquismo. Se ha visto que ser un fumador o una fumadora de forma continuada aumenta por 2 el riesgo de padecer la enfermedad. O sea que imaginaos, por 2. Luego, la inflamación también, es decir, ya sabéis que hay muchas dietas inflamatorias, como por ejemplo comer muchas grasas, todas estas cosas, ¿vale? Es decir, una dieta saludable es bueno para todo, para esto también. Es decir, para reducir los factores de riesgo para el desarrollo de la degeneración macular. Y luego, así como características generales, primero degeneran los conos, es decir, se pierde la visión central, y luego los bastones, pero realmente a nosotros lo que nos importa es la visión central, porque es la que nos ayuda pues a reconocernos entre nosotros, a poder leer, a poder conducir, es decir, todas las cosas que hacemos, ahora mismo me estáis mirando con vuestra mácula, ¿vale? Todas las cosas que hacemos diariamente, la mácula es una de las zonas principales para nuestra visión, para nuestro día a día. ¿Cuáles son los primeros síntomas? Esto es un poco raro. Primeros síntomas es cuando estamos leyendo, por ejemplo, que las letras como que se entrecruzan o se mezclan o que se distorsionan a veces, ¿vale? Pero claro, cuando estamos leyendo con cosas como necesitamos poner la visión muy fina en algo concreto, ahí es cuando tenemos un poco de problema, ¿vale? O, por ejemplo, lo de los colores, pero de los colores, como os digo, no somos conscientes de que a veces tenemos problemas para distinguir los colores.
Y de hecho, uno de los diagnósticos o de las pruebas que se hacen en oftalmología para tratar de diagnosticar una degeneración macular que está un poco oculta, es decir, que está como incipiente o está empezando, es hacer el test del daltonismo. El test ese de los numeritos, pues ese test se hace precisamente para ver si hay algún problema en la mácula. No para detectar daltonismo, no, o sea, también, pero no es para eso solo, sino que se utiliza esos test para ver si también nuestra mácula está sana y está funcionando correctamente. Porque si hay algún problema para distinguir los colores, se va a notar ahí, en ese test de daltonismo, ¿vale? ¿Alguna duda con esto? ¿Alguna pregunta? ¿Os he dejado preocupados? Un poquito. Sí. Vale, no he hablado de los no he hablado de los tipos de degeneración macular, ¿vale? Porque primero porque no me da mucho tiempo a contaros todo esto. Hay dos tipos de degeneración macular, la que se llama seca, en la que empiezan como una especie de drusas, unos acúmulos en el fondo del ojo, ese es el principio, y entonces eso, ninguna de las dos tiene tratamiento curativo, pero sí tratamiento paliativo como para frenar un poco la degeneración, ¿vale? Entonces nuestra idea es buscar un tratamiento que se aplique lo antes posible para que no se desarrolle más la patología, ¿vale? Pero cura efectiva no hay, es decir, no hay forma de eliminarlo directamente, ¿vale? Entonces, esas drusas son los primeros síntomas que se ven y se ven como unas manchas en el fondo del ojo, en la mácula. Si eso no se controla, es posible que esa desemboque en otra patología que se llama degeneración macular húmeda. Y en ese caso lo que va a pasar es que los vasos sanguíneos que estaban en la coroide, recordáis, ¿no?, que están detrás del ojo, se meten dentro de la retina y lo que hacen es que se rompen los vasos, se produce un edema, es decir, es como mucho más desastroso, porque se destruye mucho tejido, ¿vale?, de la mácula. Entonces, para que eso no pase, lo que se hace cuando empiezan las drusas a ser cada vez más grandes es unas inyecciones intraoculares en el vítreo que lo que hacen es tratar de frenar los vasos, ¿vale? Tratar de impedir que esos vasos crezcan descontroladamente. Entonces se inyectan unos factores que se llaman antiangiogénicos, es decir, para que se frene la angiogénesis, que es el crecimiento de los vasos sanguíneos, ¿vale? Esto, si queréis desarrollarlo en otra ocasión, lo desarrollamos, pero no me da tiempo de contaros muchas cosas más. Vale, retinopatía diabética, como os dije, una complicación de la diabetes, ¿no? Entonces, los vasos sanguíneos que están en el interior de la retina, estos que se veían así que entraban por el nervio óptico, son muy lábiles, muy débiles, y claro, pues un alto contenido de azúcar, como el resto de nuestros vasos sanguíneos, en la retina también afecta, ¿vale? Entonces, en esas zonas, lo que se hace es que si te diagnostican a tiempo la retinopatía diabética, te tratan con un láser, te queman esos vasos sanguíneos con un láser para frenar que esos vasos se rompan, ¿vale? Y es importante tratar la diabetes, obviamente, para reducir los niveles de azúcar en sangre y evitar que realmente tengan que hacer esto, ¿vale? Pero hay que tener un control bastante preciso, tanto de la diabetes como también de la retinopatía diabética, para que no ocurra. Vale, y otra cosa que os quería enseñar, es que esto no sé por qué ha empezado rápidamente, es el glaucoma, ¿vale? En el glaucoma lo que va a pasar es que la información visual no se transmite bien a través del nervio óptico hasta nuestro cerebro. Entonces, el glaucoma, los signos o síntomas del glaucoma es muy variable entre personas, ¿vale? Pero bueno, básicamente digamos que también se pierde visión dependiendo de qué parte del nervio óptico no funcione correctamente, básicamente, ¿vale? Y vosotros sabéis, supongo que os lo han contado o lo habéis experimentado o conocéis a alguien que le pasa, que lo que le pasa al glaucoma es que tiene como una presión intraocular alta, ¿no? ¿Os suena esto que os estoy diciendo? Vale. El glaucoma ocurre por una presión intraocular alta. ¿Y cómo es posible que haya una presión intraocular dentro del ojo? ¿Por qué? Bueno, pues si os acordáis del otro día, os dije que aquí en la parte delantera del ojo, aquí lo estoy señalando, ¿vale? Tenemos una cámara anterior donde tenemos el humor acuoso y aquí en el globo ese grande el humor vítreo. ¿Recordáis, no? Vale. Bueno, pues tanto el humor acuoso como el humor vítreo son líquidos que tienen que ir renovándose continuamente, ¿vale? Entonces, lo que va a pasar en el glaucoma, por distintas cuestiones, algunas de ellas son por mutaciones en algunas proteínas, es que el humor acuoso, que tiene que ir renovándose continuamente, como lo veis aquí, ¿verdad? Se renueva, se produce aquí, se renueva aquí, se está drenando continuamente. Por distintos motivos, las células
que tienen que drenar ese humor acuoso dejan de funcionar, no funcionan correctamente. Entonces hace que el humor acuoso se acumule dentro de la cámara anterior y eso hace que haya más presión sobre el humor vítreo. Más presión en el humor vítreo presiona al nervio óptico. ¿Sí? ¿Se ha entendido esto? Es decir, es un líquido que tiene que irse renovando, no se renueva, se acumula y eso hace que se produzca una presión dentro del ojo que impide que la información en el nervio óptico circule correctamente. ¿Y la solución? Sí, el glaucoma es una de las patologías visuales que están mejor tratadas ahora mismo. Hay unas gotas que lo que hacen es disminuir la presión intraocular. Si se controla correctamente, no tiene que haber problema para eso, ¿vale? Pero hay que hacerlo de forma regular y controlada. Es posible, claro. Sí, sí, porque al final es una cuestión de la presión que queda dentro del ojo, ¿vale? Pero sí, sí. O sea, es posible que haya anomalías en el drenaje de todos estos líquidos que tienen que irse drenando de una forma continuada y correctamente, ¿vale? Venga, vamos a ir terminando con mis ilusiones ópticas, que así no nos vamos de mal rollito, ¿no? Digo yo. Bueno, os he dicho antes que hay personas daltónicas que no ven bien los colores, ¿no? Bueno, pues ahora os tengo que decir que seáis daltónicos o no, los colores que estáis viendo van a depender del contexto en el que esté ese color. ¿Sí? Supongo que estáis viendo aquí visión de los colores, visión de en verde, los colores en rojo. Si no hay daltónicos en la sala, ¿eh? Si hay daltónicos a lo mejor lo veis marrón y ya nos vamos. Vale. Bueno, pues supongo que visión de lo veis de un color verde, ¿no? Que es igual, y esto, los colores de color rojo, igual. Bueno, pues atentos a la pantalla, ¿estáis listos? 1, 2 y 3. ¿Qué ha pasado? Le he puesto unas rayas moradas y amarillas. Y ahora, visión, lo veis con un color verde y de un color verde distinto. Y lo mismo me pasa con los colores, ¿no? Vale. En las letras que estén rodeadas del color morado, las vais a ver más oscuras. Y las letras que estén rodeadas del amarillo, las vais a ver más claras. Fijaos, y ahora voy a hacer otra cosa. 1, 2 y 3. He cambiado el rayado. Y ahora aquí arriba hay más morado y aquí más amarillo. ¿Lo veis? Vale. Esto se llama el efecto Munker. Es decir, es como una especie de asimilación. Asimilamos colores claros a colores claros. Es decir, juntamos colores claros con claros y colores oscuros con oscuros. No me creéis mucho, ¿verdad? Os voy a decir que todas estas bolas que tenéis aquí son del mismo color. Todas iguales. Pero las veis distintas, ¿a que sí? Vale. Como os digo, es una asimilación. Percibimos más luminosidad en aquellas bolas que están cerca de los colores claros y las vemos más oscuras en aquellas bolas que están cerca de los colores oscuros. Ahora queréis que os lo demuestre, ¿a que sí? Venga, ahora lo que voy a hacer es quitar las rayas. Cuando quite las rayas, vais a ver que son todas iguales. 1, 2, miradlo, 1, 2 y 3. Las ponemos otra vez y las veis distintas. Vale, además fijaos una cosa, fijaos lo que estoy diciendo. Ahora sois conscientes de que son iguales y aún así las estáis viendo distintas. Porque no depende de lo que sepamos, depende de lo que mi cerebro me dice cuando está viendo un contexto determinado. ¿Sí? Pero esto está bien. Está bien que mi cerebro me informe de las cosas que son más claras y de las cosas que son más oscuras. Pero para al decírnoslo, yo ya las veo iguales. ¿Ahora ya las veis iguales? ¿Veis esta bola igual que esta? Sí, yo sí. Cuando está en el contexto es muy difícil abstraerse de ese contexto, porque tu cerebro lo hace por ti, es decir, te da esa información que necesitas saber para saber lo que está más claro y lo que está más oscuro. Entonces, gracias a todo esto, a todos estos juegos ópticos o ilusiones ópticas, los que trabajamos en visión podemos explicar conceptos que son muy difíciles de explicar de otra forma, ¿vale? Entonces, estas ilusiones ópticas nos ayudan a explicar todo esto que os estoy contando, porque de otra forma no se puede explicar. A ver, otra cosa, os voy a enseñar, sobre todo los que estáis de frente se ve mucho mejor, os voy a enseñar que vuestro centro de la visión, es decir, vuestra mácula, ve las cosas de una forma mucho más precisa
que la periferia de la retina. Es decir, en nuestra periferia muchas de las cosas que vemos están generadas por mi cerebro, están como inventadas, están como rellenadas por el cerebro. Si miráis la pantalla, supongo que estáis viendo una serie de polígonos, ¿verdad? Tenéis que usar vuestra retina central, ¿vale? Mirad toda la pantalla así y vais a ver que hay hexágonos, pentágonos, hay rombos, hay de todo, ¿vale? Vale, ahora voy a pedir una cosa que va a funcionar bien en la gente que estáis por aquí delante, a lo mejor los que estáis así de lado no tanto, porque ahora os voy a pedir que miréis el punto amarillo durante muy poquitos segundos, fijamente. ¿Qué ha pasado? Todos iguales, se han transformado todos en hexágonos, ¿vale? Entonces, vuestro cerebro está rellenando el resto de la pantalla, con lo que está en el centro, con lo que estáis mirando en el centro, que son los hexágonos. ¿Se ha entendido esto? Pues esto funciona siempre. Seguramente los que estáis más lejos no funciona tanto porque estáis usando la mácula para ver toda la pantalla. ¿Se entiende eso? Si os ponéis aquí cerca, tenéis que mover los ojos para ver toda la pantalla. Los que estáis lejos estáis viendo la pantalla completa con toda vuestra mácula, ¿vale? Porque se ve toda la pantalla con la mácula, entonces no funciona muy bien. Tenéis que ponerlo cerquita. Por eso decía que funciona muy bien aquí delante. En el fondo ya no tanto. Vale. Y ahora termino, que esto ya es, bueno, muy bien, Conchi, hoy te has controlado. Ya termino con una curiosidad relacionada con esto que os acabo de decir. Os he dicho que nuestra retina central es muy buena para detectar los detalles finos, es la que nos da la agudeza visual, la que nos permite ver los colores, ¿sí? Y que nuestra visión periférica, que es la que nos dan los bastones, recordad que están todos por toda la periferia, ¿vale? Es un poco más pobre, como os acabo de demostrar, ¿no? Es decir, nuestro cerebro construye cosas que cree que está viendo, y sobre todo con la zona central. Pero lo bueno que tienen nuestros bastones es que da igual lo lejos que esté, por ejemplo, una estrella, siempre y cuando haya un solo fotón que llegue a tu retina, vas a conseguir verla, aunque sea como un puntito chiquitito, ¿vale? Y si os fijáis, os dais cuenta, la próxima vez que veáis una noche estrellada, cuando no haya nubes en el cielo, os vais a dar cuenta que va a haber estrellas que vais a poder ver con el rabillo de vuestro ojo, porque se ve un puntito brillante, pero cuando queréis mirarla con el centro de vuestra retina no sois capaces de verla, desaparece. ¿Por qué? Pues porque los bastones son las únicas células que son sensibles a un solo fotón de luz, y son las que nos permiten distinguir mejor las estrellas.